esta clase vamos a hablar sobre los factores de riesgo que nosotros tenemos en cuenta para determinar si un paciente tiene un riesgo alto, moderado o bajo. Bueno, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que ocurra un daño en un periodo de tiempo. ¿Qué se llama factor de riesgo? Son aquellas características que tiene una persona que la va a hacer más susceptible o que le va a dar mayor probabilidad de que se desarrolle en ella una enfermedad. Entonces, una vez que nosotros hicimos toda la historia clínica, toda la parte de diagnóstico y recaudamos toda la información, lo que vamos a determinar es el riesgo que tiene ese paciente, ya sea moderado, alto o bajo, ya sea para caries, a nivel gingivo-periodontal, a nivel erosivo y a nivel social. Puede ser que el paciente tenga un riesgo cariogénico alto, pero un riesgo gingivo-periodontal bajo. Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, factores de riesgo cariogénico. ¿Cuándo vamos a decir que un paciente tiene riesgo alto? Cuando tiene actividad de caries. O sea, para decir que el riesgo es alto, el paciente tiene que tener al menos una lesión de caries activa. Puede tener una o más. ¿Sí? Entonces, presencia de caries activa ya es riesgo alto. Consumo de azúcares entre comidas, más de 3 momentos de azúcar diario, y sobre todo cuando los momentos de azúcar no son en las 4 comidas principales. Personas que consumen medicaciones azucaradas, en tratamientos prolongados, mala higiene oral con abundante placa bacteriana, tasa de flujo salival disminuida. Esto puede ser con o sin estimulación. Acá yo les puse sin estimulación, menor a 0,30 mililitros por minuto. Pacientes que tengan factores retentivos de placa, como pueden ser cálculos, elementos estéticos como los piercing, que ya hablamos en la clase de adolescencia, ortodoncias, dientes con malposiciones dentarias, surcos retentivos o profundos. Bueno, historia pasada de caries, ya sea del niño o del grupo familiar. No concurre al odontólogo periódicamente, no tiene una buena exposición a los fluoruros, es un grupo familiar que tiene poca o no tiene directamente educación para la salud, puede ser algún paciente que tenga alto riesgo médico, alguna patología que genere un alto riesgo médico, un nivel socioeconómico bajo, y también podemos hacer el recuento de mutans y de lactobacilos. Cuando tiene más de 500.000 unidades formadoras de colonia de mutans, se dice que el riesgo es alto. ¿Cuándo es riesgo moderado? Cuando de todos los factores que están enumerados acá, que ahora los vamos a ir desglosando, tiene que presentar al menos 3. Puede ser excesivo consumo de azúcares entre comidas, las medicaciones azucaradas, mala higiene, una abundante placa, el flujo salival disminuido, factores retentivos de placa, historia pasada de caries, no concurre al odontólogo, grupo familiar con pobre educación para la salud, nivel socioeconómico bajo, alguna condición médica que genere un riesgo alto. O sea, no tiene una caries activa, no tiene que haber caries activa, pero tiene que tener al menos 3 de estos factores. Entonces yo ahí digo que ese paciente tiene un riesgo moderado para caries. ¿Sí? Riesgo bajo es el paciente ideal, bueno, es el que prácticamente no tiene consumo de azúcares entre comidas, buena, excelente higiene oral con poca placa, el flujo salival es normal, no tiene historia pasada de caries, no tiene factores retentivos de placa, concurre al odontólogo para el control semestral, el grupo familiar tiene buena educación para la salud, no tiene riesgo social, va al odontólogo, entonces tiene exposición alta, exposición de fluoruros de alta concentración que le aplica el odontólogo. Después tiene en la casa las pastas o enjuagatorios fluorados. Entonces ahí decimos que el paciente tiene riesgo bajo. Vamos a ver los factores de riesgo para enfermedad gingivo-periodontal. Entonces tenemos, para decir que el riesgo es alto, tiene que haber sangrado. Entonces ahí ya decimos que el riesgo es alto. Además, puede haber pérdida de inserción, bolsas con profundidad de bolsa, o sea, lo que sería la medición aumentada, algún factor sistémico que genere que el riesgo es alto. Pero si no sangra, pero tenemos una mala higiene,
y placa, cálculo, el riesgo va a ser moderado. O sea, la clave es el sangrado para decir que hay actividad a nivel gingivo-periodontal. Factores de riesgo para lesiones erosivas. Cuando el riesgo es alto. Cuando tiene lesiones de erosión ya las vemos en boca, cuando tiene un excesivo consumo de alimentos y bebidas erosivas, el cepillado abrasivo, ya sea por la técnica ejercida con mucha fuerza o por la utilización de pastas abrasivas, no tiene exposición a fluoruros, tiene alguna condición que hace que se disminuya su flujo salival, tiene alguna alteración de la conducta alimentaria, como hablamos de la bulimia y anorexia, tiene exposición a ácidos del medio, o hábitos como la onicofagia o el mordisqueo de objetos. En base a todo esto, nosotros determinamos en forma personalizada para cada paciente qué riesgo tiene en cuanto a caries, en cuanto a enfermedad gingivo-periodontal y en cuanto a las lesiones erosivas. Y en base a eso, vamos a elaborar un plan de tratamiento en el cual vamos a establecer objetivos y acciones individualizadas para cada paciente. También en base al riesgo vamos a evaluar cómo va a ser la citación de ese paciente. Si el riesgo, una vez que nosotros le dimos el alta, lo vamos a citar a ese paciente para un control, para un mantenimiento. Va a depender de cómo era el riesgo. Para riesgo bajo se cita cada 6 meses. Para riesgo moderado y alto, la citación va a ser cada 3 meses.